Bueno, ante todo quiero agradecer a la Secretaría Distrital de Educación de Bogotá, así como a la editorial de Magisterio, para presentar de una forma algo resumida algunas ideas que están contenidas tanto en ese libro referido como en el anterior sobre dirección y asesoría de la investigación científica, que también publicó la editorial Magisterio y se publicó en Cuba, en México, en España, obtuvo tanto este como el anterior premios de la Academia de Ciencias de Cuba. Yo voy a tratar de sintetizar algunas ideas sobre qué retos tienen los docentes ante la investigación formativa, que es tan esencial en todos los niveles de la educación, tanto en el medio básico como en primaria, en secundaria, en técnica profesional. Yo creo que primero comenzaríamos por plantearnos algunos presupuestos epistemológicos, ¿no? Y metodológicos que se le presentan a la investigación formativa. Eh, a nuestro juicio, una de las tareas más estimulantes que tiene siempre un docente, un profesor, yo creo que es aspirar a ser maestro, ¿no? Porque a veces no se valora adecuadamente el término maestro, ¿no? Decía José Martí que hacerse maestro era hacerse creador, ¿no? Y hay una gran diferencia entre ser profesor, ser alguien que solamente instruye y no educa. El pedagogo cubano José de la Luz y Caballero, que fue alumno de Hegel, decía, bueno, instruir puede cualquiera, maestro no, educar no, eso para educar hay que ser un evangelio vivo, ¿no? Y para poder educar, hay que educar no solamente desde el punto de vista docente, sino también en la investigación. Y en la investigación no se forma simplemente cuando se llega a la universidad, ¿verdad? El hábito por la heurística, por la búsqueda, por la investigación comienza desde edades tempranas, incluso antes de la escuela, no empieza en la familia, no empieza en el hogar, ¿no? Y yo creo que una de las tareas más esenciales que tenemos todos los que trabajamos en la actividad educativa es tratar de gestar ese interés, ¿no? Por el conocimiento científico, pero para eso hacen falta tener algunos presupuestos importantes. Uno de ellos es fundamental y es que los profesores, siguiendo tanto a Confucio como a Sócrates, tenemos que reconocer que el mejor maestro es el que reconoce la superioridad potencial de sus discípulos y contribuye a desarrollarla. Porque si los profesores asumimos una postura siempre de estar por encima de nuestros estudiantes y pensar que nunca nos van a superar, entonces la humanidad estaría muy mal, ¿no? Orientada. Y eso parte también de un presupuesto antropológico. ¿Cuál? Bueno, pues que los seres humanos no somos ni ángeles ni bestias, ¿sí? Y que no hay estudiantes malos ni buenos. Todos son educables, perfectibles, ¿no? Mejorables, ¿no? Como decía José Martí también, hay que cultivar en el hombre lo mejor, si no lo peor prevalece hasta en el más humilde ser descansa una fierecilla, ¿no? Que se puede despertar, sobre todo en las guerras, pero si contribuimos tanto en la educación, como en la familia, como en la sociedad civil, con todas las interacciones, es posible que logremos ciudadanos superiores y es posible que contribuyamos, ¿no es así?, a una educación más integral y por lo tanto que sirva a la investigación formativa. La investigación formativa está orientada a toda aquella que se desarrolla en el aula de clase y que está vinculada a desarrollar esos hábitos de búsqueda, de confianza, de optimismo epistemológico en la ciencia, en la tecnología, en la cultura humana, pero también presupone algunos elementos. Primero, que cultura no es todo lo que produce el ser humano. El ser humano también produce excrescencias sociales que atentan contra la condición humana porque no existe una naturaleza humana biológicamente preestablecida, como planteaban los positivistas, ¿no?, decimonónicos, ni una esencia humana metafísica ya en el topos urano, no, 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 no. Hay una condición humana histórica, condicionada, que evoluciona, ¿no? Y eso da lugar a que la escuela, en todos sus niveles,
pueda ser uno de esos instrumentos, ¿no?, de la perfectibilidad humana. Ese es un presupuesto epistemológico importante. Pero como estamos usando la palabrita epistemológico y algunos a veces, ¿no? Por ahí incluso hay hasta un video muy humorístico de los Luthier, ¿no?, donde dice ¿para qué sirve la epistemología?, ¿no? Y muchos utilizamos el término, pero no tenemos mucha claridad. Bueno, pues depende de lo que se entienda, ¿no? El episteme es un vocablo griego que se identificaba como la sabiduría, pero para los griegos el episteme tenía tres niveles: la doxa, la opinión común, o sea, los que no tienen un conocimiento nada más que sobre la base de la experiencia, pero que forman parte de la sabiduría humana; la techné, que es saber hacer las cosas, pero no necesariamente conocer las causas, ¿no?, y el movimiento de desarrollo de esos sucesos; y la teorique, que era el nivel superior del conocimiento, para ellos la filosofía, ¿no es así? Pero la epistemología se entiende más o menos en los últimos 2 siglos aproximadamente, como toda una filosofía de la ciencia, como toda una concepción de cómo se construye, ¿no?, el saber científico. Y a partir de ahí, que debe comenzar a formarse en la escuela primaria, a partir de que el ser humano sí puede, a través de la ciencia y de la tecnología, lograr niveles superiores de desarrollo, pero con un peligro. ¿Cuál? El peligro de la omnipotencia o la tecnofilia, de pensar que la tecnología, ¿no?, lo puede todo, que llevó a Alvin Toffler a pensar que había que sustituir a los maestros, ¿no?, por computadora, o estas teorías que hemos visto, ¿no?, en los últimos tiempos, cuando se quiere reducir todo a simple competencias, ¿no?, y como si fuera una robotización, ¿no?, del ser humano. Tal vez uno de los grandes descubrimiento de las ciencias sociales y de la filosofía decimonónica fue percatarse que el ser humano no es solamente un ser racional, lógico, ¿no? Es un ser emotivo, afectivo, estético, ético, erótico, comunicativo, simbólico, así que tiene muchas determinaciones, y por lo tanto una buena educación debe tomar en cuenta todos esos factores y no solamente los factores racionales. Esa hiperbolización de los factores técnicos, de los factores cuantitativos, ha llevado a ciertas formas de educación muy orientadas por una ideología, por supuesto, neoliberal, ¿no?, estimular mucho la eficacia, la eficiencia, ¿no?, el resultado, el éxito, y no preocuparse mucho por la formación integral, ¿no?, de los investigadores. Y se ha demostrado por investigadores muy serios como Martha Nussbaum en Estados Unidos que las universidades que han formado a profesionales con conocimientos de humanidades han tenido más éxito profesional, esos profesionales, que los que solamente lo han reducido a las matemáticas, la física, la química, ¿no?, etcétera. Olvidando aquello que Albert Einstein había dicho, ¿no?, que en la ciencia más importante que el conocimiento es la imaginación, y que la imaginación se desarrolla más en el arte y en la literatura que a veces en las matemáticas. Algunos dicen que era para justificar que había desaprobado, ¿no?, matemáticas en su bachillerato, y cuando tenía algún problema con las matemáticas apelaba a su primera esposa, la rusa Maleva, que le ayudaba. Pero bueno, más allá de esas cuestiones que pueden parecer anecdóticas, hay otro presupuesto importantísimo que hay que tomar en cuenta en la investigación y en la formación de las nuevas generaciones para la investigación científica. ¿Cuál? Y es un principio epistemológico esencial. ¿Cuál? Que en la ciencia la única verdad absoluta que existe es que la verdad absoluta no existe. Esa se la dejamos a la fe religiosa, no a la ciencia. En la ciencia las verdades son históricas, son relativas, son circunstanciales, lo cual no quiere decir que no sean verdad. Son verdades, pero históricas, relativas, circunstanciales, ¿no es así? Ahora, a partir de esos presupuestos, la investigación científica debe generar desde los primeros estadios, y no hay que esperar a que los estudiantes lleguen a la universidad para que descubran que el ser humano sí puede conocer la naturaleza, sí puede conocer la sociedad y sí puede conocer sus propias leyes, ¿no?, del pensamiento, si utiliza métodos científicos, porque lo más importante en la investigación formativa y en cualquier investigación científica es que lo determinante es el método,
no tanto el resultado. Ya hemos dicho que el resultado es circunstancial, histórico, en fin, pero los métodos son los que realmente trascienden. Ahora, como que el niño, el adolescente, el joven tiene ante sí una realidad amplia, compleja, diversa, como diría Edgar Morin, hay que educarlos a aprender a estudiar la realidad parcialmente, por partes, ¿no? Para luego ir al holos, a la totalidad, ¿no? Y por eso debe ir a la búsqueda específica de saberes concretos. Por lo tanto, una tarea de profesores es inculcar que la investigación se plantea describir una parcela de la realidad, una porción de la realidad, pero no simplemente para describirla, no es solamente para quedarse en la etapa esa de la clasificación, como los siglos XVII y XVIII era la ciencia. No, no, no. Es que hay que explicar las razones, las causas que determinan, a no ser que se quiera asumir una postura positivista, como algunas veces nos hemos encontrado, que algunos se dan cuenta que son pragmatistas, instrumentalistas, positivistas, y no lo sabían, porque asuman posturas totalmente utilitaristas sin preocuparse demasiado por conocer las causas que determinan determinados fenómenos. Y si nosotros a los estudiantes no les enseñamos que lo importante es determinar las causas que determinan los fenómenos, tanto el mundo físico, natural, social, como intelectual, no estamos contribuyendo a la investigación formativa. Pero además, con un objetivo, ¿cuál? Predictivo, pronóstico, para estimular la posibilidad de un conocimiento del futuro sin caer en especulaciones totalmente metafísicas, no, sino a partir de la acumulación de la experiencia, tratar de lograr en ello la confianza en que es posible, ¿no? La aproximación predictiva de la realidad, pero también es importantísimo la determinación axiológica y hermenéutica, es decir, que sepan valorar lo que hacen y el sentido de lo que están haciendo, de lo que van a investigar, de lo que se debe investigar, porque el ser humano no solamente produce valores, produce también antivalores, produce, ya lo dije, ¿no? Excrescencias sociales. En otro libro nuestro que publicó también Magisterio sobre cultura y educación en tiempos de globalización postmoderna, profundizamos un poquito más en este tema que ha llevado, ¿no?, a todas estas tecnologías educativas, porque si no se valora y si no se ve el sentido humanista de la investigación que sirva, ¿no?, a la humanidad y no que sea un Frankenstein monstruo que atente contra el medio ambiente, que produzca desastres no solamente ecológicos, demográficos, de todo tipo, puede ser que la investigación se convierta, ¿no?, en un instrumento negativo, porque sabemos que un vaso puede servir para tomar agua, pero también sirve como un arma cortopunzante, ¿no?, para agredir a otra persona. Así que el vaso por sí mismo no tiene esa dimensión, pero la función que el hombre le pueda dar. Y eso es importante, que en la formación de la investigación, en sus primeros niveles, se les indique a los estudiantes el sentido humanista, el sentido filantrópico, el sentido de perfeccionamiento, ¿no?, de la condición humana. Y sobre todo, a los estudiantes hay que crearles la idea clara de que investigar no es una tarea tan sencilla. Y yo creo que a veces profesores cometemos algunos errores cuando un viernes por la tarde le decimos a un estudiante, me traes para el lunes una investigación sobre la caída del Imperio Romano. Y aquel niño llega a la casa por la mañana y pone a la abuela, a todo el mundo a buscar en internet, ¿no? Y corriendo el domingo por la tarde a montar ahí en un buen folder y el lunes presentarle a su profesor, que además se cree que eso es una investigación. Y le vamos creando un mal concepto de la investigación. Eso no es una investigación, porque a veces llegan a la universidad con el criterio de que cortar y pegar de Wikipedia, del Rincón del Vago, es una investigación. Eso no contribuye a la investigación formativa. Hay que insistirle en que la investigación científica es un proceso muy profundo en que, como decía Marx,
si la apariencia coincidiera con la esencia, la ciencia no haría falta. Pero como que no coincide la apariencia con la esencia, los fenómenos con lo sustancial, con las leyes que rigen el mundo físico, el mundo natural, el mundo social, el mundo del país, pues hay que trascender a la apariencia e ir más allá de lo fenoménico, ¿no? Pero siempre convencido de que se puede llegar a un conocimiento lo mejor posible, ¿no? De esa realidad, aunque siempre existe la posibilidad del error, de la falibilidad, como diría Karl Popper. Pero el error no quiere decir que sea siempre un fracaso. A veces se aprende más del error, como decía Alexander Coiré, que no. Es más, Francis Bacon en el siglo XVII decía, la verdad surge más fácil del error que de la confusión. O sea, es más fácil porque un error se puede rectificar. Pero cuando hay una confusión, la cosa es más complicada. Por eso Platón decía que era más fácil curar una indigestión del estómago que una indigestión de la mente. Y eso que no conocía el Alcacerse, ¿no? Porque cuando hay una confusión y la labor del profesor, del maestro, del docente, precisamente, hay contribuir a que ese estudiante, ese joven, ese niño, comience a encontrar los caminos más adecuados para encontrar la verdad. Porque la ciencia es como la poesía de Antonio Machado, ¿no? De que caminante no hay camino, se hace camino al andar. Sí, pero el caminante tiene que saber para dónde quiere caminar. Que hay muchos caminos. Sí, hay muchos caminos, hay muchos métodos. Y son infinitas las posibilidades de llegar a un mismo objetivo. Pero si el investigador no sabe cuál es el sentido de la dirección de su investigación, puede que el resultado sea contraproducente, sea nefasto. Por eso hay que inculcar desde la infancia, desde la adolescencia, desde la juventud, esa confianza en que sí se puede llegar a conocer la esencia de las cosas. Sí se toman en consideración determinadas métodos, porque hay otra cosa importante. El investigador tiene que llevarle conciencia a esas nuevas generaciones que no va a tener un conocimiento de facto inmediato con el objeto, porque es que incluso la palabra investigar viene del latín investigium ire, quiere decir ir detrás de los vestigios, ¿no? De las huellas. ¿Por qué en inglés, ya que escuchamos a Michael, no se dice search, sino research, volver a buscar? Igual que en alemán, forschen, исследование, en ruso, pesquisa, en portugués, research, en italiano. ¿Sí? Y quiere decir ir detrás de algo que ya sucedió. No es de algo que está sucediendo en el momento de facto que lo estamos observando. Por lo tanto, hay que contribuir a fundamentar confianza en que, aunque el hecho haya sucedido con anterioridad, conocer sus rasgos, sus determinaciones, sus procesos, puede conducir a encontrar la verdad, aunque no sea de manera tan inmediata como lo pensamos. Por lo tanto, la investigación formativa debe llevarle a la convicción de que es un proceso lento, zigzagueante, de avances y procesos de retroceso, en que hay que dar la vuelta, no se puede pensar que se va a encontrar. Y lo digo porque las nuevas generaciones hoy están muy acostumbradas a tomar el celular, el computador y encontrar rápido, ¿no? En Google rápido. Bueno, hay que crearles la mentalidad de que la investigación científica no es ese proceso ipso facto de encontrar verdades rápidamente, ¿no? En el computador. No. El computador, el ordenador puede ser un instrumento maravilloso, pero también hay una cuestión. No todo existe en Doctor Google. No todo existe, y más existe en nuestra mente que en estos instrumentos que son maravillosos y nos sirven en estos momentos para comunicarnos como estamos haciendo. Pero sobre todo, tenemos que tratar de que la investigación formativa vaya generando una clara conciencia de que hay que preocuparse mucho por que las verdades que van a ser construidas históricamente
tienen determinadas funciones potenciales, porque como decía Michel Foucault, la verdad siempre está ligada, ¿no?, a sistemas de poder, a instrumentos de poder, y puede ser utilizada. Y más en esta época de manipulaciones ideológicas, ¿no es así? Ustedes seguro han oído mil veces aquella expresión de Goebbels, el ministro de propaganda de Hitler, ¿no?, de que una mentira repetida mil veces se puede convertir en verdad. Bueno, epistemológicamente eso es falso, pero ideológicamente, lamentablemente, funciona, lo cual no quiere decir que sea verdad. Y hoy cuando se pone de moda la llamada teoría de la posverdad, que no son otras formas de decir que formas ideológicas. A los estudiantes hay que tratar de convencerlos de que una cosa es la verdad, que se construye por la ciencia, y otra cosa son las manipulaciones de los periódicos, de la prensa, de los políticos, de los abogados, en fin, de todos los funcionarios que a veces manipulan determinada información y dan como verdades algo que no son realmente verificables, ¿no?, por la verdad. Ahora, la otra cuestión es que hay que convencer a las nuevas generaciones de que la investigación debe ser algo que contribuya al enriquecimiento humano y por lo tanto debe ser desalienador. Es decir, que se enfrente a esos poderes, ¿no?, que dominan, que controlan, y que, por ejemplo, no podemos dejarnos controlar por un celular, por un aparatico, ¿no?, que ponga a jóvenes a estar tajando frutica, ¿no?, en el ómnibus, cuando hay tantas cosas que hacer y no poner el cerebro de vacaciones. El cerebro es un músculo que hay que ejercitar, ¿no?, igual que el músculo. Pero si usted no lo ejercita bien y lo ejercita en tonterías, puede que el resultado sea nefasto. Por lo tanto, una de las primeras tareas que tiene un docente de la enseñanza primaria, secundaria, universitaria, es que utilicen adecuadamente su inteligencia. Y le voy a decir algo. Federico Engels decía que una de las mejores formas de ejercitar la inteligencia era estudiar la historia de la filosofía. No para estudiar en qué se equivocaron los filósofos antiguos, medios, no, 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 sino para ver qué problemas se plantearon en su época, cómo lo resolvieron, qué métodos aportaron y qué dijeron de nuevo con relación a sus antecesores. Es eso lo que tenemos que inculcar. Y por eso hay que estudiar la historia. Además, porque parece ser que el pueblo que no conoce su historia está obligado a repetirla. Decía por allá Hegel unas veces como tragedia y otras veces como comedia. Por lo tanto, hay que estudiar la historia del pensamiento, la historia de la ciencia, la historia del arte, de la literatura, de la filosofía. ¿Para qué? Para no cometer los errores que cometieron los antecesores y para situarnos sobre los hombros de ellos para atalayar un poquito más lejos. De manera que la investigación formativa debe tratar de generar en esas nuevas generaciones esa confianza epistémica, ¿no?, que significa conocer la realidad, pero sin esquematizarla, sin meterlas en clasificaciones. Y además, hay que tratar de generar en las nuevas generaciones, y eso es tal vez una de las tareas más importantes de la investigación formativa, un escepticismo válido, no un escepticismo total. Es decir, aprender a dudar de todo lo que dicen los libros de textos, a dudar de todo lo que dicen las autoridades. Ese principio autoritario que existía en la escolástica, de que porque lo dijo Aristóteles o porque lo dijo Santo Tomás de Aquino, no, no, no. Y tienen que empezar a dudar hasta lo que le decimos nosotros como profesores. Hay que generar la mentalidad crítica, la mentalidad que están obligados a dudar. Claro, como decía Renato Descartes, yo puedo dudar de todo, menos de que estoy dudando, ¿no? Y si yo pienso, bueno, pues yo existo. Aunque a veces algunos estudiantes en algunas universidades ponen unos grafitis muy interesantes, pienso, luego estoy en peligro de dejar de existir, porque es peligrosito pensar en algunos lugares. ¿Por qué? Porque como decía Viviane Forrester, una gran socióloga francesa, pensar es dudar, pensar es cuestionárselo todo. Pensar es someter a juicio crítico los poderes existentes y por eso los poderes se rebelan contra, ¿no? Y por eso las universidades son tan peligrositas, más peligrosas
que un sindicato o que un partido político, porque allí se forman. Pero ¿dónde empieza esa formación? ¿En las universidades? No, empieza hasta en la escuela preescolar, en formar en esos niños que comienzan a abrirse a un mundo más allá de la familia, a un mundo diverso, complejo, un mundo que le exige una actitud renovadora de imaginación, de cambio, de generar ideas y técnicas nuevas para dominar nuevas circunstancias. Por eso, la primera tarea que tiene el docente en la investigación formativa es ir creando esa mentalidad de búsqueda, esa mentalidad de ruptura con los saberes existentes, como diría Gastón Bachelard, ¿no? De ruptura epistemológica, ¿no? Y sobre todo superar todos los tipos de reduccionismos epistemológicos, que es lo que tratamos de estudiar en nuestro libro, porque han habido muchos reduccionismos, mecanicistas, biologicistas, psicologistas, logicistas. Hoy en día estamos en reduccionismos cibernéticos y van a aparecer nuevas formas de reduccionismo. ¿Por qué? Porque el ser humano constantemente está agredido por formas de alienación. Y no es porque el ser humano sea un ser alienado, no. Es que hay determinadas situaciones históricos-sociales que favorecen esas formas de alienación, de enajenación. Y los maestros, los profesores, estamos obligados a demostrarles que son históricas, son superables, que a través de la ciencia, de la tecnología, del arte, de la literatura, de la filosofía, de las humanidades, se pueden enfrentar esas formas, ¿no?, de alienación. Ahora, yo he visto algo que me ha preocupado. No hace mucho escuché una conferencia de un profesor hablando de la investigación formativa que decía que no, hay que romper con todos los textos de metodología de la investigación, olvidarse de ellos. Cuidado, el nihilismo no conduce a ninguna solución. El nihilismo es la absolutización negativa, negar todo el pasado. No, 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 no. Igual que el escepticismo absoluto es falso y por eso Voltaire decía que ante los escépticos él asumía una postura escéptica, yo creo que ante los nihilistas debemos asumir también una postura nihilista. No, hay que estudiar a los autores que han investigado también los procesos del conocimiento. Yo recuerdo, yo fui alumno de Mario Bunge en un curso que nos dio en la Academia de Ciencias de Cuba, allá en el año 82, y siempre le decía a Mario cuando nos encontramos en otros congresos, yo estoy convencido de que algún día yo tendré que escribir algún libro para criticarte. Hoy en día yo sigo recomendando muchos libros de Mario Bunge, ¿no es así? Igual que los del amigo Hugo Cerda, que falleció también y dejó magníficos libros, también publicados, ¿no?, en la editorial Magisterio. Yo no puedo negar el valor de esos investigadores. Lo que yo no puedo es ponerlo como una camisa de fuerza y reducir toda mi construcción metodológica. Ahora, la otra cuestión que se ha puesto de moda últimamente es caracterizar como positivista a todos aquellos que utilicen un marco teórico con hipótesis, con problemas metodológicos, etcétera. Bueno, entonces en ese caso Aristóteles sería positivista, ¿no es así? Porque utilizó también hipótesis. Mi primera tesis doctoral yo la hice en la Universidad de Leipzig sobre el positivismo precisamente y me percaté de que no es cierto de que uno pueda desarrollar una investigación porque sin determinado problema metodológico, sin determinada, ¿no?, hipótesis. ¿Dónde está el problema? Que a veces le enseñamos a los estudiantes que el problema es una pregunta. Hacer una pregunta. Cuidado con ese tipo de formulación. Hay preguntas y preguntas. Como decía Jean-Paul Sartre, el filósofo francés, en la ciencia y en la filosofía, las preguntas tienen que ser culpables, no inocentes. No preguntas abiertas, no preguntas cerradas. Preguntas que conduzcan alternativas de soluciones diferentes y que se valoren ventajas y desventajas de cada una de las hipótesis. Porque con el argumento de que la investigación es holístico-hermenéutica, configurativa, que se quiere evitar la posibilidad de conocer la realidad adecuadamente. Estamos obligados a tomar en cuenta los factores hermenéuticos. Claro, el ser humano es un ser que interpreta, pero también un ser que valora. Y para valorar tiene que comparar, analizar. Entonces, a los estudiantes hay que
inculcarle distintos métodos de comprensión de la realidad y no ser unilaterales y caer en el otro bandazo de echar por tierra, ¿no?, todos los marcos teóricos de las construcciones. Porque igual que un arquitecto y un ingeniero civil no puede construir un edificio si no tiene un plano, tampoco se puede hacer una investigación científica sin un marco teórico. Y un marco teórico que no tome en cuenta los antecedentes de un estudio, o sea, el estado del arte que se ha hecho con anterioridad, ¿no?, en investigación, que no tome en cuenta el marco histórico específico del objeto específico que se va a estudiar, que no aclare bien el marco conceptual para que el estudiante sepa lo que va a buscar, porque a veces le decimos, bueno, qué difícil es buscar una aguja en un pajar, sí, pero usted sabe lo que es una aguja. Si encuentra un tornillo, una puntilla, no, eso no es lo que usted está buscando. Si usted no tiene claro lo que va a buscar en la realidad, está absolutamente perdido. Por lo tanto, si uno sabe esos antecedentes, no puede plantearse un problema metodológico con distintas alternativas, porque un problema es un dilema, que tiene que haber disyunción, diferentes posibilidades de solución y no una. Usted coge una o dos como hipótesis posible y con determinadas variables para lograr determinados objetivos. Pero si no tiene claridad en lo que está buscando y a dónde quiere llegar, puede ser que no llegue a ninguna parte. Y eso hay que irlo generando desde la enseñanza primaria, ¿no?, desde la escuela básica, media, para que el estudiante no tenga esa ruptura al llegar a la universidad. No, pero esto no era lo que yo creía que era la investigación. Si no hay una adecuada articulación, claro, hay una gran diferencia. Un profesor universitario, ante todo, tiene que ser un investigador en un área del conocimiento en particular, ¿no? Y dar su docencia en relación con su investigación. Pero tanto el profesor universitario como el profesor de enseñanza media o enseñanza básica, si no tiene en cuenta una articulación adecuada entre docencia, conciencia y ciencia, lamentablemente al final del camino puede ser que el resultado es el estudiante el que va a sufrir las consecuencias de no haberle ido dando en la enseñanza básica, primaria y media, una adecuada orientación sobre lo que debe ser, no la investigación científica. Tampoco es que vamos a creer que aquellos profesores que solamente dan metodología de la investigación en abstracto y nunca investigan, tengan realmente una adecuada orientación para, ¿no? Porque como le decía Hegel a Kant, no se puede enseñar a nadar fuera del agua. Para enseñar metodología de investigación se debe investigar y tener la experiencia de la investigación, ¿es así? Igual que un profesor ya de nivel superior sobre temas de tesis, de doctorado, si no ha hecho una tesis de doctorado, un trabajo de grado de maestría, difícilmente puede orientarnos un trabajo de grado, ¿no?, de maestría. Ahora, la investigación formativa no solamente tiene que tener una serie de presupuestos metodológicos, tiene que tener una serie de presupuestos pedagógicos y educativos que se van gestando en un proceso muy dialéctico, muy dinámico, muy complejo o muy dialógico. Como una vez le preguntamos a Edgar Morán en un congreso en La Habana que por qué no le llamaba dialéctica. Dijo, no, es que la palabra está muy desprestigiada en París y me iba a lanzar tomate, pero dialógico es lo mismo que dialéctico, ¿no? Es interacción en la búsqueda de contradicciones en una realidad que aparentemente es homogénea, pero en realidad no es tan homogénea, es muy heterogénea, es muy compleja, y el estudiante tiene que saber en esa complejidad tratar de buscar lo más simple, lo más sencillo, para ir profundizando, ir accediendo a verdades cada vez más profundas, ¿no? Y si un investigador no tiene claridad de que él va a investigar la realidad a partir de determinados presupuestos epistemológicos, filosóficos, metodológicos, puede ser que cometa errores muy serios. Esto no quiere decir que se conviertan a todos en epistemólogos y en metodólogos, pero sí un profesor de cualquier nivel
tiene que conocer algunas de las posturas epistemológicas que han existido en la historia del pensamiento, que es lo que es el empirismo, el racionalismo, el irracionalismo, ¿no? Es decir, cosas elementales que tienen que conocerse. ¿Para qué? Bueno, para no caer en posturas empiristas, sin que implique esto subestimar la experiencia, porque la doxa, o sea, la opinión común, forma parte también, ¿no?, del episteme, del saber. Y hay que enseñarle a nuestros niños y jóvenes a buscar verdades en su contexto familiar, ambiental, en su barrio, en su ambiente, en su ciudad, para que esa intención heurística se despierte desde temprana edad y no esperar a que llegue, ¿no?, a la universidad para que se forme el investigador. Si no somos capaces, con el ejemplo personal del profesor, ¿no?, de determinar esa intención de búsqueda, de encontrar verdades parciales y además de sentir la satisfacción, porque la investigación tiene que ser algo también que se hace con amor, ¿sí?, con emoción, con deseo, con pasión. Y si el investigador, profesor, no contribuye a transmitir esa satisfacción cuando se encuentra una verdad, cuando se encuentra algo que es válido, eso hay que tratar de estimularlo en las nuevas generaciones y no pensar que todo lo va a encontrar en los libros de textos, que todo no lo va a encontrar en las bibliotecas ni en internet, que hay que muchos caminos de búsqueda y que el camino de la ciencia es infinito, como infinitas son las posibilidades de construcción de sociedades más humanas, ¿no? Y además convencerse de que el resultado de su investigación tiene que tratar de servir en última instancia a la humanidad, pero no a la humanidad en abstracto, comenzando por la humanidad de su tierra, de su pueblo, de su circunstancia, porque aquel Weltbürger, aquel ciudadano del mundo de que hablaba Kant, no era allá en el Topos Uranos de Platón, no, 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 es en el individuo. Y hay que también inculcarle una función que ya un filósofo positivista del siglo XIX como Herbert Spencer llamó egoaltruismo. Preocuparse por uno, sí, pero para poder salvar a los demás. Es como en los aviones que cuando dicen que va a perder la presión hay que ponerse primero la máscara para después ponérsela al niño que está al lado. Hoy en día, ante esta epidemia del COVID, tenemos que cuidarnos a nosotros porque de la forma en que nos cuidemos podemos cuidar, ¿no es así?, a nuestros congéneres, a nuestra familia, a nuestros estudiantes, a todos. Porque si pensamos solamente en la individualidad aislada, no conducimos la humanidad a buen puerto. De manera que es difícil en 40 minutos sintetizar, ¿no?, lo que está desarrollado de una forma más amplia en otros trabajos, pero quiero dar la oportunidad de que haya cuestionamientos, protestas, preguntas, comentarios, ¿no?, para que no sea esto un monólogo, sino un diálogo, porque además la investigación es eso, un diálogo con la realidad y con nuestros coterráneos. Así que muchas gracias, espero por las preguntas que, según me decía Alfredo, se van a recoger y trataré de dar alguna respuesta. Muchas gracias, Pablo. Estupendo. Mira, bueno, en razón de que, bueno, te cuento que ha sido una atención permanente de nuestra audiencia a tu conferencia también. Es primera vez que pasamos de la hora y tanto, de una hora, en una actividad de esta naturaleza. Y ha sido tan interesante lo que has dicho, pues que se ha mantenido el público. Muy bien, sin embargo, para acomodarnos a la tradición de hacer unas videoconferencias con tiempos razonables, solo te voy a hacer una pregunta que nos hace Marcela Palomino, que ha estado muy activa, ¿sí? Ella te pregunta que si eso quiere, todo lo que has dicho quiere decir que se requiere una reorganización de la escuela donde prime la reflexión, la investigación y la pedagogía. ¿Ves eso así? Por supuesto. Mira, yo antes de estudiar filosofía, estudié en un instituto superior pedagógico en mi Universidad Central de la Villa, en Cuba, en Santa Clara, ¿no?
Aparte que había descubierto mi vocación pedagógica en el año 61 cuando alfabeticé a 5 campesinos cubanos para que aprendieran a leer la palabra democracia, por lo menos, ¿no? Porque es difícil que haya un país que sea demócrata y que haya un 10% de campesinos analfabetos, ¿no? Como una vez dijo en México Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? Si no hay una transformación muy radical de la educación de todo tipo, desde la enseñanza primaria hasta los niveles superiores, que estimule lo que hemos insistido en las nuevas generaciones, la duda, y siempre le digo a mis estudiantes en la universidad, aquí se viene a dudar, no a creer. Para creer se va a la iglesia, ¿no? A la universidad se viene a aprender a dudar de todo lo que yo les digo, lo que dicen los libros, lo que dicen, ¿no? Para que ustedes generen su propio pensamiento, porque la investigación formativa es eso, generar nuevos, y además con la convicción que dije al inicio, a la larga, los estudiantes deben ser superiores a sus profesores. Y debemos gestarle esa conciencia de que están obligados. Óyeme, porque qué triste sería para la humanidad que nosotros seamos, ¿no?, el non plus ultra del saber, ¿no es así? No, señores. Acuérdense que la historia la han hecho los jóvenes, no los viejos. Los viejos la contamos, los niños la escuchan y los jóvenes la hacen. ¿No es así? ¿Qué edad tenía César, Napoleón, Jesucristo? ¿No es así? ¿No? Ninguno pasó de 35 años. Por lo tanto, si nosotros no tenemos confianza en esa juventud que está en nuestras aulas, en esos niños, esos adolescentes que deben, por ley natural, ser superiores a nosotros y nosotros contribuir con un grano de arena a que nos superen, la humanidad estaría perdida. Y esa es la gran labor que tiene la educación, que no puede ser bancaria, como decía Paulo Freire, no puede ser simplemente acumulativa de información. ¿Cuál es la diferencia entre un erudito y un genio? El erudito acumula información y acumula información. El genio no acumula información. El genio elige la más adecuada. ¿Dónde estuvo la genialidad de Einstein? En ver lo que Rutherford, Maxwell o Planck no habían visto en lo mismo, con la misma información. Ah, pero la imaginación, esa es la tarea que tenemos los profesores que aspiramos a ser maestros. Muy bien, Pablo. Bueno, a quienes nos están escuchando, por favor, si no se han suscrito al canal Magisterio TV, háganlo ahora, aprovechen. Vamos a seguir en este nivel. Hoy ha sido un nivel muy alto el que hemos puesto, como siempre, en nuestras conferencias, y de ahí no bajaremos, de tal manera que ustedes no se pierdan. Inscríbanse, suscríbanse al canal Magisterio, activen la campana, esa campanita ahí les va a ayudar mucho porque les va a llegar automáticamente la notificación. Como decía hace un rato, Pablo escribió su más reciente libro para Magisterio que se llama ¿Para qué sirve la epistemología a un investigador y a un profesor? Ese libro, junto con el de Michael, estos dos grandes de la investigación y de la pedagogía, juntos, los dos libros, solo por hoy y por mañana, para procurar que ustedes accedan a tan interesantes contenidos, van a poderlos adquirir por 99,000 pesos. Y si no, si cada uno quiere adquirir por separado cada libro, pues tendrá su precio respectivo. Pero hay que añadir que a esta compra tienen derecho también a la suscripción a la revista digital Magisterio durante un año con todos sus 105 números que se han publicado hasta ahora con más de 700 artículos. De tal manera que esto es para nuestra formación, queridos compañeros. Sigamos construyendo comunidad de educación, comunidad de investigadores, comunidad profesional para sacar adelante a nuestros países con esperanza, con fe, con ganas realmente de lograr las transformaciones que han planteado estos dos expositores en el día de hoy. ¿Para qué sirve la epistemología a un profesor y a un investigador? Y el libro de Michael Fullan, Liderar en una cultura de cambio. Esos dos libros juntos
solamente van a pagar 99.000 pesos. Nuestra moderadora les dará las indicaciones, les dirá cómo hacer, en fin. Vale, Pablo, muchas gracias. Como siempre, respondiendo a las expectativas de quienes te escuchamos consuetudinariamente. Y a nuestros colegas, por favor, próximamente les estaremos informando de nuevas actividades. Haremos lanzamientos de libros. Estamos en vísperas de presentar un libro sobre Estanislao Zuleta y la educación, un libro estupendo, escrito a varias manos, con profesores como Humberto Quiseno, Hernán Suárez, Julián de Subiría, el rector de la Universidad de los Andes, Alejandro Gaviria, entre otros que yo recuerdo en este momento. Son varias personas que escriben este libro. Lo estaremos presentando hacia mediados del mes de noviembre. También estamos preparando un homenaje a nuestra gran educadora Olga Lucía Zuluaga, con la edición de 3 de sus más importantes libros. Les estaremos anunciando a su debido tiempo. Muchísimas gracias, estimados colegas, por su presencia, por su audiencia, y un gran abrazo, Pablo, para ti, de toda la familia Magisterio. Gracias, como Alfredo. siempre. Vale, quedamos pendientes del mojito y bueno, no sé qué más vas a ofrecer cuando pase la pandemia. Vamos a ver. Hasta pronto. Adiós. Hasta pronto. Saludos a todos. Gracias. Vale, chao.